Omar, diseñador industrial, profesor y experto en tecnología. Además, empezando muy joven en la docencia. ¿Cómo te involucraste tan pronto en este camino? Una casualidad. Yo ya graduado, por alguna razón volví a la universidad y recorrí algunos de los pasillos que antes había recorrido como estudiante y encontré unas frases que tenían que ver como con el futuro y que el futuro lo tenemos que construir. Y entonces se me ocurrió una idea, no muy original, pero creía en ella, de generar un centro de desarrollo de productos. Y vine y la propuse a quien había sido mi director de carrera. Y me escuchó y me dijo, no, eso ahorita no puede ser, pero podríamos arrancar por la docencia. Y ahí quedé enganchado. Fue una buena casualidad. Sí, fue una oportunidad que se convirtió en algo muy concreto, en muy corto tiempo. Y desde ahí quedé enganchado, inicialmente manejando las prácticas o apoyando el proceso de prácticas de estudiantes y luego ya más metido entre la docencia. ¿Dirías que incluso antes de graduarte ya tenías esa espinita de enseñar? No, fue algo que se encontró durante el camino y que se le encontró el gusto fácilmente además. ¿Qué es el diseño industrial para ti hoy en día, en el 2026? No es muy distinto de lo que siempre pensaba. Tiene que ver con ser capaz de pensar hoy, de soñar hoy lo que debería suceder en el futuro. En esencia eso es lo mismo. Si han mutado muchos elementos, hoy diseñar es mucho más complejo que antes. Hoy afortunadamente hay más herramientas sobre las que diseñar y con qué diseñar. Y hay más recursos también. Antes, para ejercer el diseño industrial, el espacio profesional era en industria. Y afortunadamente hoy hay muchas más alternativas. Sigue este espacio estando vigente, pero hay muchas otras alternativas en las cuales uno puede hacer diseño industrial sin depender de cuatro paredes y unas máquinas adentro que les llamamos industria. Digamos, nos enfocaríamos en el entender el producto como tal, en ser minuciosos más allá de si lo resolvemos con las manos, con un computador. Sí, creo que esa palabra que vos usas me parece que es clave y es ser minucioso. Esa es parte de la respuesta a la pregunta que me haces hace un momento de qué responsabilidad tenemos y qué diferencia hay cualquier persona que diseña versus un diseñador industrial. El cuidado por el detalle debe ser uno de esos. Mirando tu trayectoria, Omar, ¿hay algún proyecto que recuerdes que fue un punto de quiebre en tu carrera? Sí, el proyecto que tal vez definió un poco lo que hoy pienso y hago respecto al diseño industrial tiene que ver con una decisión que tomé hace varios años cuando debía iniciar mi proceso de investigación acá en la universidad y esa decisión fue salir de las fronteras de la facultad y buscar hacer diseño industrial fuera de ella y golpeé las puertas de la Facultad de Medicina y ahí me recibieron y me dijeron, sí, listo, diseñador, entonces vamos a trabajar con un proyecto sobre demencia frontotemporal. De lo cual no tenía ni idea qué significaba ni qué implicaba y me metí de cabeza en él y me enseñó un montón de elementos del mismo diseño, de cómo conversar con otras profesiones, como en este caso medicina, de cuál es el mismo valor del diseño industrial en otros contextos. Fue súper importante ese proyecto. Cuéntanos un poquito más del proyecto, digamos, en el resultado como tal de producto que se consigue. Luego de
un buen tiempo de investigar, de conocer pacientes con esta condición de demencia frontotemporal, y después de haber hecho varios prototipos y haber dado varias vueltas desde el diseño industrial, no desde las lógicas médicas, sino desde el diseño industrial, llegamos a desarrollar un dispositivo que técnicamente es bastante simple. Son unas luces que se conectan e informan a la persona con demencia en dónde es que debe realizar alguna acción. Esto implica trabajar no solamente con médicos, terapistas, ingenieros electrónicos, geriatras, y llegamos a un prototipo bastante simple, pero muy poderoso, porque logramos llevarlo al hogar de una de los pacientes con los que habíamos trabajado, y su hija, en ese momento tenía 13 años creo, logró nuevamente hacer que su madre realizara algunas de las actividades que había dejado de hacer por culpa de la enfermedad. Y cuando te involucras en un proyecto de diseño tan complejo, que involucra medicina, que involucran otras áreas, ¿el ego del diseñador debe bajar? ¿El ego del diseñador debe bajar? No, yo creo que no. Si lo pone en términos de ego, yo creo que no. Yo creo que no. Y que ni no siquiera te las es ego. Todas No, y ni siquiera es ego. Es como... Eso nos pone en un lugar muy interesante, porque ve cuál es la responsabilidad tuya como geriatra, y cuál es la responsabilidad tuya como ingeniero, y cuál es la responsabilidad mía como diseñador. Entonces, no hay espacio como para los egos. Sí, yo creo que si vos trabajas basado en esos egos, pues de pronto sale algo superficialmente bueno que no tiene mucho fondo, y se te cae el proyecto en algún lado, si está alimentado por egos. Yo creo que más que egos es como responsabilidad y entusiasmo, pasión tal vez. Si es la pasión del diseño, no, esa debe mantenerse. Digamos, como profesor también te lo pregunto, los estudiantes un poco alimentan el ego en sus proyectos con las retroalimentaciones que uno les puede dar, pero se comunica que en el futuro hay que reducir un poco eso. ¿Cómo le enseñamos al estudiante a que en un proyecto real de diseño tenemos que escuchar diferentes puntos de vista? Sí, yo creo que lo interesante ahí es pensar como estudiante aprendiendo diseño, como profesor enseñando diseño, es que tal vez la razón o el buen camino que el proyecto debe transitar no lo define el profesor y no lo alumbra necesariamente el estudiante, sino es las personas allá afuera a la cual estamos diseñando. Son ellos los que finalmente marcan el camino y te dan la razón si es eso lo que estás buscando, no tu ego. No tú. Sí, hay un lado que a mí me parece interesante del ego, y es como el orgullo. El ego y orgullo se podrían confundir, y yo creo que hay algo que es súper importante, es que como profesores o como estudiantes y diseñadores tenemos que sentirnos siempre orgullosos de lo que estamos pensando y lo que estamos diseñando. Y eso creo que es muy importante que se transmita. Si estoy presentando un proyecto, si no lo hago con orgullo es porque algo no estoy haciendo bien. Y entonces eso sí se puede interpretar erróneamente como ego. No es ego, tal vez es eso, orgullo. Y bueno, ¿y qué tipo de proyectos son los que hoy en día más te motivan? Como aquellos que no soy capaz inicialmente de prever un resultado fácilmente. Tal vez esos son los que más intrigan, como los más intrigantes, esos son tal vez los que más me motivan, los que inicialmente no tengo fácilmente una respuesta que dar. ¿Cómo ves el futuro del diseño industrial en los próximos años? Optimista, creo. No solamente porque en realidad lo creo, sino porque creo que tenemos la responsabilidad de pensar el futuro de manera optimista. Si no, yo creo que se nos derrumba nuestra profesión. Yo creo que el diseño tiene que ver con eso, con el optimismo.
Entonces sí, yo lo veo de manera optimista, con retos, pero creo que eso es bueno, eso nos mantiene vivos. ¿Qué crees que debería cambiar en la educación del diseño para formar mejores profesionales hoy en día en nuestro rol como profesores? De parte nuestra como profesores, tal vez ser capaces de leer más rápidamente el entorno y también leer y ser sensibles a nuestros estudiantes. En la medida que logremos conectarnos más rápido, más fácil con ellos, más profundamente con ellos, estamos haciendo más profesores. El resto de conocimientos, tal vez YouTube es más eficiente en transmitir algunos conocimientos hoy en día. Entonces la labor nuestra está vez más en acompañar, en animar, en apoyar. Y por último, si volvieras a comenzar hoy como estudiante, ¿harías algo diferente? Haría lo mismo, tal vez con más entusiasmo o tal vez ansiedad de conocer tantos recursos y herramientas nuevas que hay hoy disponibles. Yo tuve la oportunidad de estudiar diseño industrial en el siglo pasado y era muy distinto. La esencia creo que es la misma, pero con diferentes recursos. Hoy hay muchas posibilidades, nuevas herramientas, nuevos materiales. Los profesores son distintos. Entonces sería como emocionante otra vez estudiar diseño industrial. Un consejo rápido para ese estudiante que está comenzando o que va a mitad de carrera. Que sea más sensible a lo que pasa alrededor suyo y que, aunque a veces el contexto no le ayuda, se mantenga optimista. Omar, muchas gracias. Orlando, a vos muchas gracias.